clase anterior, o bueno, no viene mal hacer un repasito. Más o menos lo que estuvimos hablando hace un ratito atrás, el ejercicio físico lo que hace es plantear un desafío hacia la homeostasis del organismo, de la célula, ¿sí? La homeostasis celular. Diferentes naturalezas que puede adoptar ese conjunto de estímulos, mecánico, eléctrico, metabólico, térmico. El mecánico está relacionado con las tensiones que recibe esta costámera, las tensiones que reciben las proteínas propias, digamos, del tejido muscular y del tejido conectivo. Costámera lo vamos a ver cuando hablemos de músculo propiamente dicho, pero para que tengan idea, es el citoesqueleto que relaciona los diferentes miofibrillas, los sarcómeros, con la membrana o el sarcolema de la célula muscular y las células musculares entre sí, está todo conectado. Y el sistema de comunicación, evidentemente, que es el que activa y la adaptación celular posterior. Tema eléctrico, bueno, modificación iónica, como estuvimos hablando, cambio de cargas, polarización, y corriente piezoeléctrica, que es la encargada de, a partir de estrés mecánico, generar una modificación eléctrica en la célula. ¿Sí? Metabólico, cambios en la proporción ATP y AMP. Ustedes saben que la célula tradicionalmente cuenta con una reserva de ATP. Esa reserva de ATP tiende a disminuir a medida que se va generando requerimientos energéticos, pero para que no baje, tenemos los sistemas energéticos. Los sistemas energéticos lo que hacen es resintetizar ATP a la misma tasa, por lo menos intenta, a la misma tasa con la cual está siendo utilizado. El tema es que cuando no le alcanza al sistema energético resintetizar a la misma tasa de oxidación, aumenta el AMP. El AMP surge como consecuencia de una incapacidad de poder generar energía desde el sistema energético para volver a unir los productos derivados de la hidrólisis del ATP. Esa pérdida de la capacidad de volver a generar productos de la hidrólisis del ATP, volver a juntarlo, va a alterar el pH, porque esos hidrógenos derivados de la hidrólisis del ATP van a empezar a acumularse porque no tienen con qué combinarse. Una parte de la acumulación de esos hidrógenos, bueno, va a ser frenado por los sistemas buffer, que después vamos a ver intracelulares y extracelulares, pero si sobrepasa esa capacidad buffer, va a empezar a acumularse y va a generar alteraciones en el pH. Y esa alteración del pH va a empezar a generar pérdida en la función enzimática, ¿no? Como todas las proteínas, por lo cual va a disminuir cada vez más, en este caso, el sistema de formación de energía. ¿Sí? La relación entre el retículo sarcoplasmático y la cinética del calcio. La cinética del calcio tiene mucho que ver esta batalla que se puede dar entre el retículo sarcoplasmático que almacena el calcio y que lo libera y que después lo reabsorbe, y a su vez las mitocondrias, que también son organelas fundamentales donde el calcio acelera los procesos oxidativos. Entonces como que el calcio dice, bueno, me sacaron de un lado, ¿dónde puedo entrar? Me puedo meter acá, me puedo meter allá. Entonces tiene una cinética, un movimiento, ese calcio que es secretado o eliminado, es secretado por parte del retículo sarcoplasmático, que puede ser reabsorbido en el mismo retículo o puede ser introducido en las mitocondrias y acelerar los procesos, tanto sea el ciclo de Krebs, de la cadena de electrónica, fosforilación oxidativa. Y, como dijimos hace un ratito, el estrés oxidativo, la generación de especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Que derivan mucho de la cadena de transporte de electrones, que es el lugar donde más cantidad de especies reactivas de oxígeno surge. La cuestión es que genera un estrés importante. El ejercicio funciona realmente al nivel de intensidad que vos sabes, ¿no? En definitiva, la intensidad siempre va a terminar siendo el parámetro principal de la magnitud de la carga, que va a estar acompañado por el resto, o sea, un buen volumen mínimo para asimilar esa intensidad y una relación óptima de trabajo y pausa para poder mantener esa intensidad. Y después la parte térmica, que les puse acá más que nada por las proteínas de estrés térmico, más que nada para que no se lo olviden por el concepto térmico-térmico. Pero como les dije recién a uno de los compañeros de ustedes, no necesariamente esto aumenta por cambio de la temperatura, en donde sí también es un factor, pero no es el único factor que aumenta estas proteínas. ¿Qué buscan todas estas? Bueno, buscan tratar de recuperar el equilibrio, ¿sí? Aparecen por pérdida del equilibrio y lo que buscan es recuperar el equilibrio. Ejemplo, ¿sí? De una que mucho no hablamos, que es la calmodulina. La calmodulina
es una proteína que es sensible a la unión con calcio. ¿No? Ya que estuvimos hablando de calcio, entonces cuando se crea contracción muscular, sale el calcio. Cuando el calcio se une a la calmodulina, que tiene capacidad para unirse con 4 calcios, se produce en definitiva el complejo calcio-calmodulina. Y estos dos juntos lo que pueden hacer es generar la activación de una proteína que estaba ahí dando vueltas, pero que estaba inactiva. Entonces lo que hace es prenderla. Y a partir de que la prende, todas las funciones que cumple esta proteína que antes estaba desactivada se empieza a activar. Entonces genera una cascada de reacciones químicas relacionadas con esa proteína que antes estaba desactivada, la que estaba apagada. ¿Sí? ¿Qué proteína puede ser, por ejemplo? Esa, por ejemplo, es la calcineurina. ¿Sí? La calcineurina es una proteína que se activa con la calmodulina, ¿eh? Que a su vez lo que genera es activación de la adaptación de las células musculares hacia un fenotipo más lento. Esa sería una de las funciones que cumple la calcineurina. ¿Sí? Esto puede ser la calmodulina está inactiva mientras no se hace ejercicio físico o también permanece la de... ok, no, sí. La calmodulina, de hecho, la que aparece en la segunda columna. ¿Sí? Fíjense, vos agarrás y haces ejercicio. En función a la carga de trabajo que vos hagas, bueno, vas a tener estrés mecánico, mecanotransducción, disminución del pH, alteración de ATP-AMP, disminución de glucógeno, aumento de especie reactiva de oxígeno y bueno, y alteración iónica, una de ellas es el aumento de calcio. ¿Eso qué va a generar? Bueno, la activación de, por ejemplo, quinasa, fosforilasa, esto ya lo estuvimos hablando porque es la misma que vimos la vez pasada, y acá tenemos, la calmodulina, que se une al calcio, y estas dos activan a esta, calcineurina. ¿Sí? ¿Cómo? Y eso a su vez, ¿qué genera? Bueno, genera la activación de otro grupo de proteínas, que a su vez esa otra pueden generar una activación. En este caso, los factores de transcripción, factores de crecimiento, que están relacionados con lo que se llaman los promotores de ADN, que facilitan, digamos, la transcripción de ese ADN, ¿sí? Para generar una activación genética. Es lo que habíamos hablado antes. La presencia de una estructura permite generar la activación de esa cascada. Entonces, una cosa, por acumulación de metabolitos, bueno, va generando la activación del resto de esa cascada, esta línea de señalización, como también puede ser una inactivación de alguna otra de las vías que también vamos a ver. ¿Sí? Entonces, una cosa va activando el resto, ¿no? Que en líneas generales siempre va a terminar generando activación del factor genético. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlas un poco son las mismas, ven que son las mismas, ¿no? Todas las que estamos hablando acá, bueno, las redistribuimos un poquito para ver para dónde va cada uno, en líneas generales. Entonces, si yo hago un trabajo más aeróbico, ¿no? Que acá, bueno, metemos en el concepto aeróbico un rango de intensidad, ¿sí? Y depende de ese rango de intensidad, va a haber más o menos activación de una cosa a la otra, pero siguiendo la segunda clase vamos a hablar de una intensidad de un trabajo aeróbico, ¿eh? No le vamos a poner un valor, digamos, de intensidad. Vamos a generar interacciones iónicas, que va a generar activación de calcineurina, calmodulina. La calmodulina, aparte de activar la calcineurina, que favorece, acá me falta la fecha, que favorece la plasticidad muscular. También la calmodulina va a activar la PGC1 alfa, que va a estimular factores de transcripción. Esto es lo mismo que el cuadro anterior, pero redistribuido. Que va a tender a generar biogénesis y fusión mitocondrial. Acuérdense que en este equilibrio, esta homeostasis de las mitocondrial, lo que tenemos que tener en cuenta es que las mitocondrias se van resintetizando constantemente, que depende mucho del estrés al cual es sometido, si hace falta o no hace falta generar más, y a su vez una vez que se generan más mitocondrias, las mitocondrias tienden a fusionarse, pero para fusionarse necesitan proteínas de fusión, y esas proteínas de fusión tienen que ser sintetizadas, ¿no? Y tiene que haber una activación genética para que sean sintetizadas. Y una vez que se van fusionando esas mitocondrias tienen más capacidad de generar energía. Es como los colectivos, no sé en qué provincia estará cada uno,
pero acá en Capital hay colectivos que tienen dos partes, ¿sí? Son como dos colectivos fusionados, ¿sí? Bueno, sería como conectar dos colectivos, ¿no? Entonces, tiene mucha más capacidad de transporte de energía y de generación de energía. Esos son un grupo de mitocondrias mucho más funcionales que tener menos mitocondrias separadas, ¿no? Entonces, la PGC1 alfa, una de las funciones que cumple, termina siendo la capacidad de biogénesis y fusión mitocondrial. El desequilibrio entre ATP y AMP, ya nombramos, genera la quinasa de la AMP, o sea, genera la fosforilación de esta molécula de señalización, que esta hace un montón de funciones. La molécula se le ha llamado que es la molécula o señalizador principal de medición de energía en la célula, ¿sí? Y que se activa cuando tenés poca energía y se desactiva cuando tenés energía de sobre, ¿sí? Entonces, mide la tasa energética celular. Cuando vos tenés poca energía, lo que hace es decir, bueno, vamos a generar más energía. ¿Quién genera energía en la célula? Las mitocondrias. Entonces, lo que hace es activar la señalización intracelular para potenciar los factores de transcripción que terminen provocando aumento de biogénesis mitocondrial. Entonces, se va para el lado de la PGC1 alfa y la formación de biogénesis y fusión mitocondrial. De hecho, esta, como les dije, no está solamente en el citoplasma, sino que también está en la membrana externa de la mitocondria. Pero a su vez, también potencia toda la obtención de energía lo más rápido posible. Entonces, la MPK también facilita la glucólisis, también facilita la ruptura de glucógeno, también facilita la activación de la lipólisis, y también favorece que ingrese más glucosa. Y la forma de favorecer que ingrese más glucosa es a partir de la activación de los GLUT. GLUT es una abreviatura de una proteína transmembrana, transcripcional de transmembrana, que favorece el ingreso de la glucosa hacia la célula, ¿sí? GLUT significa glucosa y la T de transporte, o sea, es un transportador de glucosa, ¿sí? Después tenemos las especies reactivas de oxígeno, que lo que hace es estimular las sinasas activadas por mitógenos. Una de ellas es la P38, que lo que hace es lo mismo, ¿sí? O sea, favorecer la generación de energía y la activación de un grupo de sustancias químicas que se denomina mioquinas, que le vamos a dedicar algo de tiempo a esta clase, pero le vamos a dedicar más tiempo a la clase que viene, que son sustancias químicas generadas en la célula muscular y que son secretadas al líquido extracelular y que pueden llegar a órganos a distancia por medio de los vasos sanguíneos, ¿sí? Formando un crosstalk, o sea, un entrecruzamiento entre diferentes órganos y procesos adaptativos a distancia desde el punto de vista del músculo esquelético, ¿sí? Producto del ejercicio físico. Y las especies reactivas de oxígeno también generan el incremento, como hablábamos hace un ratito atrás, el aumento de las proteínas derivadas del estrés térmico, ¿sí? Profe, perdón, la mioquina entonces, ¿qué hace? La mioquina es el nombre genérico, ¿no? La mioquina es como los Fernández, ¿no? Vos tenés a Agustín Fernández, Malena Fernández, 500 Fernández, ¿sí? Mioquina es el nombre genérico que se le da a las sustancias químicas producidas, sintetizadas en el músculo esquelético, producto del ejercicio físico y que son secretadas afuera del músculo esquelético y que pueden cumplir funciones autocrinas, paracrinas y endocrinas. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces no es una sola cosa, sino que es un conjunto de sustancias químicas, ¿no? Son comunicadores celulares. Señalizan nada más. Sí, bueno, nada más y nada menos. Bueno, está bien. Tampoco me las tires abajo, pobre Mipi. Bien. Y después, un trabajo más orientado hacia la fuerza, hacia la tensión muscular propiamente dicha. Bueno, obviamente el estrés mecánico va a ser mayor, entonces vas a tener un estrés mucho más orientado a la mecanotransducción. O sea, estrés mecánico. Transducción, mecanismo por el cual se interpreta ese estrés mecánico y se produce una consecuencia de activación, ¿no? Y yo acá le puse costámera porque, bueno, es el principal elemento que se ve
sometido a tensión, más allá de que también podemos meter el sarcómero, etc. ¿Sí? Que también genera activación de las proteínas de estrés térmico, pero que genera una alta activación de una sustancia química que se llama factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿no? Que no se genera solamente en el músculo, pero que uno de los principales lugares es el músculo, que activa una cascada de señalización que va a terminar provocando la activación de este emetor. ¿Sí? Este emetor es un elemento esencial, así como el AMPK es un sensor, digamos, de la energía del cuerpo. Bueno, la proteína reguladora de síntesis de proteínas, el emetor, es importante a la hora de empezar a fabricar proteínas. ¿Sí? Por lo tanto, va a terminar potenciando esa síntesis de proteínas. ¿Sí? ¿Qué tiene de mal este gráfico? Lo que tiene de mal este gráfico, que bueno, lo traté de hacer lo más claro posible, pero tiene algo que está mal. Lo que está mal es que la plasticidad muscular también requiere síntesis de proteínas. Que la biogénesis y la fusión mitocondrial también requiere síntesis de proteínas. Y que los antioxidantes, para luchar contra las especies reactivas de oxígeno, también requieren proteínas. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, en definitiva, pasa que no me alcanzaba, si no me quedaba todo muy chiquitito. Lo que en definitiva quiero decirles es que la síntesis de proteínas es un elemento esencial que va a terminar provocando los procesos adaptativos de las células. ¿Sí? Y que esas proteínas van a tener diferentes rostros. Algunas van a ser actinas, otras van a ser bombas de potasio, otras van a ser proteínas de fusión, otras van a ser miosinas o las miosinas híbridas que pueden adaptarse, digamos, a una modalidad más lenta o más rápida. Otras van a ser antioxidantes, pero lo principal van a ser esa síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le de ahí la importancia del consumo de proteínas, ¿no? Para la síntesis. Sí, señor, muy bien. Y más adelante les dejo una o dos filinas sobre eso. Pero está muy bien lo que dijiste. ¿Cómo el ejercicio influye en la expresión de los genes? ¿Cómo lo hace? Activando o desactivando. O sea, prendiendo o apagando esos genes. ¿No? El ejercicio provoca cambios en la expresión genética que desembocan en lo que venimos hablando desde estas dos clases. Adaptaciones estructurales que generan cambios funcionales. En este caso, los cambios funcionales yo los representé como cambios metabólicos, pero pueden ser cambios desde el punto de vista mecánicos o funcionales desde el punto de vista de la aplicación de fuerza, ¿no? En el músculo esquelético. Entonces, el control transcripcional, que ahora vamos a ver lo que significa el control transcripcional, de la expresión de las enzimas energéticas. Acuérdense que las enzimas son proteínas y son las encargadas de acelerar un proceso energético. ¿Sí? Vamos. Vendría a ser como Tinder, vamos a ponerlo así. O dos personas que no se conocen, por medio de una aplicación, se conocen más rápido. ¿Sí? Así de fácil. Bueno, entonces, las enzimas, ¿qué son? Son proteínas que aceleran los procesos, que en algún momento se van a dar. ¿Sí? Pero si vos esperás a que se den esos procesos sin las enzimas, puede tardar mucho tiempo. ¿No? En cambio, la enzima lo que hace es acelerar las reacciones químicas. ¿No? Por lo tanto, son importantes. Por eso cuando vos entrenás o cuando Pablo les hable sobre consumo máximo de oxígeno o potencia láctica o potencia de los fosfágenos, una de las claves es trabajar sobre la potencia del sistema energético. Y para mejorar la potencia del sistema energético, vos tenés que aumentar la densidad enzimática. Porque cuantas más enzimas tengas de ese proceso energético, más rápido va a salir la resíntesis de ATP para mantener una alta tasa de resíntesis. ¿Sí? Entonces, la presencia de ATP es importante, obviamente, para el mecanismo de regulación de esas funciones metabólicas, ¿no? Entonces, ¿qué elementos activan o desactivan? ¿Activan o desactivan? Bueno, son varios, y la mayoría ya los vimos, pero bueno, se los puse en una filmina. Hormonas mucho no hablamos, hoy vamos a hablar algo de hormonas. Mioquinas, citoquinas, que hoy también vamos a tocar algo. Vesículas extracelulares, o sea, sustancias químicas que vienen de afuera de la célula muscular y que pueden activar o desactivar genes. El equilibrio de ATP y AMP, que es un elemento esencial. Las especies reactivas de oxígeno. Las quinasas, ¿no? Vamos, ahí le puse dos, la del calcio y la MPK.
el estrés mecánico, la mecanotransducción y los mismos factores de transcripción, que en definitiva son los encargados de favorecer que se active o no se active el código del ADN. ¿Sí? Pero bueno, entonces el código genético se activaría a partir de un estrés. O sea, simplemente todo lo que genera el estrés. Claro, como consecuencia. ¿Sí? Por eso es importante el estrés. Pero bueno, ahí ya nos vamos para otro lado. Tenemos dos tipos de estrés. Un eustrés y un distrés. El eustrés es una carga emocional, psicológica, no estamos hablando solamente del músculo, ¿sí? Emocional, psicológica, metabólica, mecánica, etcétera, etcétera, a la cual el cuerpo puede adaptarse. Sería un plan de entrenamiento que tenga una buena dosificación de carga, un buen trabajo de recuperación, un buen descanso, una buena alimentación, una consecuencia de variables que condicionen una mejoría en la capacidad funcional de ese sujeto. Diferente es el distrés. El distrés es una carga de trabajo, una carga psicológica, una carga emocional, a la cual el sujeto trata de sobrellevar, de responder, pero que no puede, o sea, no tiene los recursos suficientes para poder adaptarse a ese trabajo. Y que termina generando, obviamente, disminución en la capacidad de trabajo, puede llegar a generar algún tipo de enfermedad, algún problema desde el punto de vista psicológico, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Entonces, lo que en el campo de entrenamiento se llama un sobreentrenamiento. ¿No? Entonces, la idea principal es que nuestras células necesitan que haya algún tipo de estrés, porque ese tipo de estrés es lo que mantiene activa, digamos, la evolución normal de la célula, del ser vivo. El tema es que todos los estrés a los cuales son sometidas sean un eustrés, un estrés bueno, o sea, un estrés que pueda acomodarse y tratar de evitar todas las situaciones de distrés. Pero en definitiva lo que nosotros queremos es activar estos genes. ¿No? Mucho hablamos de los genes, bueno, ¿pero qué son los genes? Los genes son partecitas, segmentos, pero que son funcionales dentro de nuestra cadena de ADN. O sea, esta fracción de ADN sirve para sintetizar tal proteína. Sirve para eso. Esos genes lo que hacen es tener la información necesaria para sintetizar proteínas. Para sintetizar proteínas vos necesitas de otra estructura, otra macromolécula, que es el ARN, que seguramente lo habrán escuchado nombrar alguna vez. Si vos querés sintetizar proteínas. Ahora, gran parte de nuestras células necesitan división celular, o sea, las células se pueden ir dividiendo. Esa división celular necesita que la célula hija cuente con el mismo ADN que la célula madre, digamos, la progenitora. Bueno, para hacer eso necesitamos dividir el ADN, entonces necesito replicarlo. Bueno, ¿cómo lo hago? Replicando esos genes, ¿no? Nosotros nos vamos a meter más, no en la división celular, sino que nos vamos a meter más en la primera parte, la resíntesis o la síntesis de proteínas a partir de la formación del ARN. Ahora, cada gen tiene diferentes partes. Tiene una parte que se llama codificador. Esa parte que es la codificadora es donde tiene la información para el ARN, para sintetizar la proteína. Es el código. Bien. Después tiene una parte que es el promotor. El promotor del gen es donde le dice, bueno, pará, acá empezá a copiarme. Y me tenés que copiar en esta dirección. O sea, primero después después este. Le marca la cancha, digamos. Empezá acá y copiar de esta manera. Y el regulador lo que hace es regular, cuándo transcribir el ADN y cuántas veces lo tenés que hacer. Todos los genes tienen estas tres partes. Lo que nosotros hacemos con el aumento, digamos, los factores de transcripción es potenciar mucho al promotor. Entonces, decir, bueno, empezá a copiar. Entonces, potenciamos esa capacidad de expresión de ese
Bien. ¿Cómo está formado el ADN? Esto lo habrán visto, seguramente en algún momento lo habrán visto. Vamos con repaso. Todo el ADN está formado por una cadena de nucleótidos. Un ácido fosfórico, un azúcar, que es una pentosa. En el ARN es una ribosa, en el ADN es una desoxirribosa, por eso el nombre diferente, y una base nitrogenada, que tiene nitrógeno, ¿no? Obvio, lo llamo base nitrogenada. Esa base nitrogenada se divide en dos tipos, las purinas y las pirimidinas, nunca me sale la palabra. Las purinas son dos, adenina y guanina, y las pirimidinas son la citosina y la timina. ¿Sí? La timina en el ARN no está el uracilo, o sea que la reemplaza, ¿no? Y lo que sucede es que esas dos cadenas de ADN se enfrentan, ¿no? Entonces se enfrentan, digamos, las bases nitrogenadas. Y esas bases nitrogenadas son complementarias. Entonces, cuando de un lado vos tenés una adenina, del otro lado tenés una timina. Cuando vos tenés una guanina, del otro lado tenés una citosina. Cuando hablemos del ATP, el ATP está formado por esto mismo. Lo que pasa es que la base nitrogenada es una adenina, por eso se llama ATP. Pero también tenés fuentes energéticas similares al ATP, que son las GTP, en donde la base nitrogenada es la guanina. Entonces, no tenemos solamente ATP en el cuerpo. En el músculo, la principal moneda energética, el nucleótido de alta energía, es utilizando a la adenina como purina de la base nitrogenada para formar. Si yo acá le pongo una adenina, esto es un AMP, porque tengo un solo fosfato. A esto le agrego otro fosfato más, tengo un ADP. Y si a esto le agrego otro más, tengo un ATP. Pero bueno, eso igual después lo vamos a ir viendo cuando veamos bien energía. Ahora, ¿qué pasa? Esa doble cadena que yo tengo, la clásica de mi imagen del ADN, está enrollada. ¿Y por qué está enrollada? Y porque es muy larga. Entonces no me entra todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enrollar. Entonces lo voy enrollando, ese ADN. Y lo enrollo alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Y esas histonas van agarrando, ¿no? Y a su vez, una vez que le diste la vueltita, ¡pum!, lo enrollás con otro, y lo enrollás con otro, y lo enrollás con otro. Y termina formando lo que se denomina cromatina. La cromatina va a terminar formando, adivinen qué, los cromosomas, ¿no? Entonces yo tengo el cromosoma, ¿no?, formado por todo este enlace, ven acá lo va, digamos, desdoblando. Se hace más grande, ven que tienen pelotita, y a medida que se va agrandando la pelotita, bueno, justo en esta no se ve, en la que viene sí se va. Tenemos las proteínas, las histonas. Y a medida que se va sacándolo, desenrollando, se empiezan a ver las bases nitrogenadas que están enfrentadas. Adenina, timina, guanina, citosina. Entonces, el ADN se va enrollando en un grupo de proteínas, como le llaman histonas. Y el ADN se mantiene enrollado constantemente, por lo cual no puede transcribirse. Porque si vos todo esto lo tenés enrolladito, anda a copiar esto. ¿Cómo hace para copiar esto? No, lo tenés que desenrollar. Y una vez que lo desenrollás, lo podés abrir. Y una vez que lo abrís, lo podés copiar. Es como querer ponerte una remera que tenés guardada en el cajón. ¿Cómo hace para guardar? Tenés que abrir el cajón, sacar la remera y ahí te la ponés. Es lo mismo. Es como que el ADN está guardado en el cajón. Y vos querés saber qué molécula está en el ADN. No, tenés que ir, abrir el cajón, sacarlo, desenrollarlo. Acá lo mismo. Entonces, cuando hablamos de... ¿Que el ADN mide como 2 metros o estoy errada? No, más. Puede medir más. Sí. Entonces, ¿cuándo se expresa? Y se expresa cuando vos lo podés leer. Si vos no lo podés leer, no se puede expresar. Y si no se expresa, no lo puede copiar. Y si no lo puede copiar, no tenés la información para armar la proteína. Y si no armar la proteína, no tenés, en este caso, un proceso adaptativo. ¿Sí? Entonces, los cromosomas, en definitiva, que están guardaditos ahí en el núcleo, son la manera en que estás organizando, en que estás guardando, serían como nuestros cajones de ropa, el ADN. ¿Bien? Acá tenemos lo mismo. Acá en esta se veía bien, yo sabía que no se veía. Entonces vemos, tenés el cromosoma, lo va desenrollando, ven que acá tienen las pelotitas, que son estas, que son las histonas,
y ven que están todas fusionadas, o sea, está todo revuelto, y a su vez están unidas. Entonces ven que acá le está dando la vuelta. Entonces viene acá, le da la vueltita, pum, vas a la otra, le da la vueltita. Cada una de estas son proteínas, ¿no? Que se llaman histonas, ¿no? Que si a su vez, si lo vas desenrollando más, terminás teniendo, en definitiva, los nucleótidos lípidos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para activar? Bueno, primero, necesito el ejercicio o el estrés. No solo porque hablamos de ejercicio, pero la situación o la aparición, digamos, de un factor estresante. Este factor estresante va a generar todo lo que vimos en la primera columna, no se los quise volver a repetir porque si no, no me entraba nada, pero también la acción de hormonas, la acción de las mioquinas. Las hormonas lo que tienen es que tienen un sistema de comunicación más lento. La hormona es más lenta, porque la hormona tiene que ser secretada de una glándula, viajar a la sangre, una vez que va a la sangre tiene que llegar al órgano, una vez que llega al órgano tiene que ingresar, una vez que ingresa va al receptor donde genera la cascada de señalización. Pero tarda un poquito más. ¿Las adaptaciones a largo plazo? No, porque las hormonas aumentan en fase aguda. O sea, vos haces ejercicio y te aumentan las hormonas. Determinadas hormonas. ¿Y qué hormonas? Bueno, va a depender de lo que hagas, básicamente. Pero es que estoy admitiendo ahí. Las mioquinas se van dando, por ejemplo, con el ejercicio, ahí vamos. Una de las consecuencias que trae es que esta proteína que está plegada empieza a desplegarse. Entonces la proteína cuando empieza a desplegarse, que también se le dice desnaturalizarse, empieza a perder su función. Y si esta es una proteína esencial para un ciclo energético, ese ciclo energético se corta. Entonces disminuye la posibilidad de obtener energía por medio de esa ruta metabólica. ¿Se entiende? Dale, ahora que me ibas a preguntar algo. No, quería preguntar eso, qué pasaba si se plegaba mal, pero ya lo respondió. Ah, ¿viste? Te leí la mente. Gracias. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, si podés repetir la última parte, lo del plegaje de la proteína. Lo último. Claro, todas las proteínas salen lineales, o sea, sale como una línea recta. Una recta, así. Agarras un lápiz y dibujas una línea recta. Ahora, o como una hoja. Vos agarras una hoja de tu cuaderno y la hoja está así, lisa. Ahora, esa hoja agarrás y arrochala todas. Así, arrochás todas. Listo. Así tiene que funcionar la proteína. Si está lisa, la proteína no sirve. Tiene que funcionar así. ¿Vamos? Entonces se tiene que plegar. Hay, por ejemplo, el más clásico es aumento de temperatura o disminución o sea, cambio de temperatura, cambio de concentración de sustratos o cambio, por ejemplo, en el pH, lo que hacen es que esta hoja se empiece a desplegar. Entonces esta hoja pierde su funcionalidad, la proteína pierde su funcionalidad. Esto no se estresen tanto, lo vamos a ver cuando hablemos de metabolismo, ahí nos vamos a meter, pero para ese momento necesito que sepan esto que les estoy explicando ahora. Que la naturaleza no. Las proteínas, para cumplir su función, las que vamos a ver nosotros, necesitan plegarse. Y ese plegamiento es lo que le permite cumplir su función. Y que si se llega a pasar algo que hace que se tiendan a desnaturalizar, esa proteína deja de cumplir su función. Y si esa proteína es una llave o un eslabón clave para el sistema energético, ese sistema energético disminuye su funcionalidad. ¿No? No es que se detiene, pero va a bajar su velocidad. Profe. Dale. Profe, una vez plegada, y eso hace que pueda cumplir la función de proteína, la función que va a cumplir va a ser de acuerdo a lo que se necesite, digamos, o sea, no, la proteína tiene una función estructural y todo eso, o sea, de acuerdo cada enzima tiene su función. No es que dice, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesita? ¿Glucógeno? Bueno, ¿qué la hago yo? No, necesita grasa, no, yo no me encargo. No, pindonga. Cada enzima tiene su función, ¿no? Y se encarga de su función, ¿no? Por ejemplo, la citrato sintasa, lo que hace es sintetizar citrato. La láctico deshidrogenasa, lo que hace es sacarle hidrógenos al lactato.
la glucógeno sintasa, sintetiza glucógeno. Cada una hace lo suyo. ¿Sí? Vamos. Entonces, si esa enzima es activada o es inhibida, cumple más su función o cumple menos su función. Si cumple más su función, esa ruta metabólica se acelera y los productos derivados de esa ruta metabólica empiezan a abundar. Si esa ruta metabólica se inhibe, bueno, los productos de esa ruta metabólica empiezan a bajar. Entonces, los sustratos empiezan a bajar. ¿Sí? Bien. Profe, podemos decir entonces que si la proteína se desplegó es porque nos estamos sobreentrenando quizás. No. Ahí se está mezclando dos cosas. Sobreentrenar es un concepto que habla de la incapacidad del sujeto de generar un proceso adaptativo, principalmente por o un elevado nivel de estrés o un bajo nivel de recuperación. O sea, hay alguna causa que... ¿no? ¿Eso qué va a generar? Y eso va a generar que los procesos de adaptación no se puedan dar. Pero no significa que la proteína se desnaturalizó. La proteína se va a desnaturalizar, por ejemplo, en la sesión aguda, en el momento. ¿Sí? Entonces, por X causa, por ejemplo, alteración del pH muscular, una proteína puede disminuir su función. ¿Por qué? Porque empieza a modificarse los enlaces covalentes que tiene para ponerse todas así juntas, ¿no? Porque el hidrógeno altera la unión que hay entre esos dos enlaces. Entonces, al separarse un poco, listo, ya está. Encima, cuando esos hidrógenos o ese pH vuelve a su estado normal, esa proteína va a volver a su estado normal. ¿Sí? Vamos. Estaríamos hablando de algo a corto plazo y de algo a largo plazo. Claro, pero no es que a largo plazo vos la proteína la tenés desnaturalizadas. No. Claro, es agudo, digamos, en el momento. Claro, ahí en el momento. Es respuesta aguda en el momento, inmediata. ¿Entiendes? Ok. Gracias. El sobreentrenamiento es consecuencia de una mala dosificación de cargas o una mala, bueno, que también es dosificación de cargas, pero una incapacidad de recuperarte correctamente por falta de tiempo, digamos, de recuperación o factores derivados de la recuperación. ¿Sí? Profe, perdón, una cosa más de la anterior. ¿El RNN y el RNM son el mismo, solo que uno sale del núcleo, o también se copia ahí como un...? No son lo mismo. O sea, el ARN nuclear, N significa nuclear, está dentro, pero sufre modificaciones. Entonces, modificaciones post-transcripcionales. ¿Sí? Esas modificaciones post-transcripcionales, una partecita lo corta, después fusiona las partes que quedaron útiles, entonces ya cambió. No es lo mismo que antes. ¿Sí? Se modificó. Y es eso que se modificó que forma el ARN mensajero. ¿Sí? Bien. ¿Y el RNT? Es de transferencia, porque la T es de transferencia, porque lo que hace es transferir este aminoácido, la bolita esta es un aminoácido. Usted piensa que tenemos 20 aminoácidos. Y con esos 20 aminoácidos hacemos todas las proteínas del cuerpo. Esto es como el abecedario. Vos tenés A, B, C, D, E. Imagínate que cada letra es un aminoácido. Bueno, tenemos más letras que aminoácidos, pero en realidad son 20 letras. Con esas 20 letras vos podés armar millones de palabras. Bueno, acá es lo mismo. Depende cómo pongas las palabras, las letras, vas a poner una palabra diferente. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Y ese RNT existe ya con esa estructura o se va armando con el M? No, esto está así, esto está plegado así. Acá abajo tiene lo que se llama anticodón. Anticodón es el complementario del codón. O sea, si acá tenés adenina, acá va a tener timina, porque es el complementario del ADN. Entonces acá vos vas a tener una timina. ¿No? Entonces, este se complementa con este. Y al complementarse, sabe qué aminoácido llevar y qué poner en cada uno de los eslabones. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno. Profe, Dime. una pregunta. ¿La activación de la MPK inhibiría este proceso? La activación de la ¿Desactivaría? no. La activación de la MPK hay que ver. Todo depende de
en qué momento se active. ¿Por qué? Porque vos tenés que todo esto se tiene que estimular en función a tener aminoácidos, como les dije, y energía. Y como les dije antes, si vos no tenés energía, esto no va a pasar, se inhibe. Porque todo esto gasta energía. Es como que vos quieras armar una pared. La pared, vos tenés los ladrillos, el cemento, y no es que decís, ahora este sésamo y pum, se armó la pared. No, tenés que tener el albañil, que venga, que mezcle, que arme el cemento, que ponga una polvo, o sea, gasta energía normal la pared. O acá lo mismo, si vos no tenés dinero, vos no le podés pagar al albañil. Y si vos no le podés pagar al albañil, el albañil no va a venir a matar la pared. ¿Sí? Vamos. Entonces, todo esto se basa en que vos tenés energía para hacer esto. Entonces, la AMPK lo que hace es medir si hay o no hay energía en la célula para las funciones. Si vos tenés un déficit energético, producto de una mala alimentación, ni en pedo vas a armar proteínas. Por eso para los trabajos de hipertrofia, para la adaptación, o para mejorar el consumo de oxígeno, para mejorar cualquier cosa, necesitas tener una alimentación acorde. Porque si vos no tenés una tasa energética positiva, muy difícilmente tengas plata para pagarle a las mitocondrias, a los ribosomas, para formar proteínas. Entonces, con el déficit energético, no vas a sintetizar proteínas. O sea que todo esto no se va a ir dando, porque va a estar frenado. Porque la célula va a decir, mira, está todo muy lindo que vos quieras armar proteínas, yo te felicito, dame de comer. No, pero no tengo, no hay plata, le decís. No hay plata. Bueno, jodete entonces, no hay proteínas. Querido, traeme energía, traeme aminoácidos, y ahí nos ponemos a hablar. Vos decís, no, estoy a dieta, estoy haciendo la dieta de los 7 soles. Bueno, anda a tomar sol, entonces, joder, te va a quedar flaquito sin proteína. Porque no te puedo dar proteína, porque vos no me estás trayendo los alimentos. Es como que vos le digas, ¿sabés qué? Quiero armar una pared. Bueno, sale tanto. Oh, no, pero no tengo plata. Bueno, entonces no. Cuando tengas plata, avísame, ven y te armar la pared. Acá es lo mismo. Si vos tenés un déficit energético, ese déficit energético va a ser mensurado por la MPK. Si esa MPK va a tender a estar muy activada, va a decir, no, lo que entra de energía lo vamos a mantener la célula viva. Pero yo quiero más proteína, me importa 3 comidas. Vamos a mantener la célula viva, vamos a gastar lo menos posible. Ajuste. Entonces, sí. y a nivel nutricional, entonces, cuando suplementan, conviene más una suplementación que sea proteica y no solo de aminoácidos. Porque estaría dándole una sola cosa con aminoácidos. La proteína es todo completo, ¿o no? Bueno, sí, yo no soy nutricionista. De nutrición no les puedo hablar porque no sé. El año que viene con Walter van a tener nutrición deportiva. Así que todas las que sean preguntas de nutrición, pregúntenle a él. ¿Sí? Pero sí te puedo asegurar que si vos querés aumentar la síntesis de proteínas, necesitas darle proteínas o aminoácidos, que en definitiva los aminoácidos son los derivados de las proteínas, y nutrientes. Que eso va a poder con tener una buena tasa energética. Y si yo consumo más proteínas de las que tengo que consumir, puede ser que se produce un desgaste porque tiene que trabajar más para sintetizar, digamos, ¿o no? Si vos consumís más de lo que necesitas, el exceso lo puede transformar en grasa. El tema es que las proteínas están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos están formados por un grupo amino y un grupo ácido, por eso se llaman aminoácidos. El grupo ácido tiene hidrógeno, carbono y oxígeno. Y eso lo puedes utilizar como fuente energética para diferentes usos, o sea, no tenés problema. El problema es el otro, el grupo amino, que tiene nitrógeno. El nitrógeno lo tenés que eliminar. Y la forma más útil que encontró el cuerpo para eliminar es por medio de la urea. Entonces vos tenés que trabajar más el riñón para favorecer que esa urea salga. El hidrógeno, carbono y oxígeno lo puedes transformar en grasas, ¿no? Porque las grasas también son carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? De todas maneras, la suplementación siempre tiene que estar dada por un profesional a cargo, o sea, un nutricionista que sepa de deporte.
no un nutricionista que se encargue de trabajar en el hospital con renales, ¿no? O en terapia intensiva, ¿no? Un deportista que sepa de nutrición deportiva. Por ejemplo, Walter. Por eso le digo, todo lo que sea nutrición, aprovechen la vuelta en ese cuatrimestre. Había algunos trabajos de investigación que decían que el exceso de proteínas produciría lesiones en el riñón. Hoy día ya no es tan así, se habla de diferentes gramos por kilo de peso. Aquello que antes se decía que era un desastre, ahora ya se toma como que no es tan desastre. Pero bueno, depende mucho también de las características del sujeto, de la edad del sujeto, de muchas variables que condicionan la funcionalidad correcta, digamos, del metabolismo de las proteínas. Pero les reitero, todo lo que sea nutrición, yo mucho no les voy a decir, porque en realidad es que no sé, porque no soy nutricionista y no puedo hablar de nutrición si no soy nutricionista, pero aprovechen la vuelta del cuatrimestre que viene, no, el año que viene, que van a tener proteínas, que van a tener nutrición con él, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con las proteínas? ¿Vieron? Algo les estuve diciendo, que no pensemos que todas las proteínas que vamos a sintetizar van a ser estructurales. No todo va a ser actina y miosina, ¿no? Va a haber un montón de proteínas que funcionan como enzimas. Entonces, si yo quiero aumentar el potencial oxidativo aeróbico, necesito más enzimas oxidativas, ¿eh? Mucha más cantidad de enzimas oxidativas, porque a su vez voy a generar más mitocondrias, y esas mitocondrias necesitan sus enzimas, ¿no? A su vez, necesita enzimas de transporte, proteína de transporte, ¿no? Porque prácticamente todas las sustancias hidrofóbicas, o sea que no les gusta el agua, que circulan por la sangre, circulan a partir de proteínas, ¿no? Entonces necesito incrementar la tasa de transporte de la sustancia. A su vez también necesito aumentar aquellas proteínas que son reguladoras. MPK, APX1-alfa, o sea, todas las proteínas que venimos hablando de señalización, también las tengo que aumentar, porque tengo que regular mejor, porque estoy viendo que la célula se me está estresando más. A su vez también necesito aumentar mi sistema de defensa, que también tienen proteínas. A su vez, incluidas las proteínas contráctiles, pero que no son las únicas que voy a poder incrementar, ¿sí? De hecho, las proteínas contráctiles van a tender a aumentar, pero más lentamente, ¿sí? Hay proteínas, las enzimas, los reguladores se construyen más rápido, se sintetizan más rápido que las proteínas contráctiles. Y también hay algunas hormonas que son derivadas de proteínas. Las hormonas se pueden dividir en esteroides y no esteroides, ¿sí? Las esteroides son derivadas de lípidos, de hecho los esteroides son lípidos, ¿no? Son un tipo de lípidos, pero hay hormonas que son derivadas de proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué apunto con esta filmina? Que no se queden solamente con que las ribosomas construyen actina y miosina, sino que construyen todo esto. Y todo esto, en mayor o menor medida, va a estar relacionado con la capacidad de adaptación. Ahora bien, ¿qué es la epigenética? Epi significa, es el prefijo que indica por encima de. Entonces, la epinicio, epitelio, ¿no? Está por encima de. Epigenética es aquello que está por encima de la genética. La epigenética se encarga de estudiar los cambios en la regulación de la expresión de esos genes. O sea, como el medio ambiente, en donde incluimos el descanso, la alimentación, la nutrición obviamente, el ejercicio físico, afecta la capacidad de expresar esos genes, sin necesidad de modificar la ubicación de los nucleótidos. Porque yo modifico la ubicación de los nucleótidos haciendo una mutación, ¿no? Esto no modifica los nucleótidos. Esto hace que vos lo expreses más o lo expreses menos, ¿no? Tenemos potenciadores, ¿no? Potenciadores que favorecen la utilización de esta ARN polimerasa en el promotor, o sea, favorecen la copia, o inhibidores, ¿no? Que se suelen llamar silenciadores o represores, depende de qué libro lo agarren, ¿no? Que hacen que disminuya la posibilidad de copiar ese gen, ¿no? Entonces, este fenómeno, o sea, la epigenética, permite a un factor de transcripción activar un gen o silenciar otro gen, ¿sí? Y eso va direccionando hacia dónde va la adaptación. ¿Cómo se modula la expresión? Bueno,
necesitas cambiar la cromatina, o sea, esto del enrollamiento sobre las histonas. Y tenemos dos opciones, en realidad hay más de dos opciones, pero esas son las más estudiadas. La acetilación de las histonas, o sea, agregando un grupo acetilo, que es un grupo químico, a la histona, o sea, a la proteína, o agregando un grupo metilo, a la acetona. Cuando vos agregas un grupo acetilo a la histona, ese enrollamiento que hiciste se hace más débil. Entonces se despliega, como que se separa la cadena, digamos, de cromatina de la proteína. Entonces al separarse es más fácil leerlo. Y la metilación hace más fuerza, o sea, lo ajusta más. Entonces es más difícil leerlo, ¿no? Entonces la acetilación aumenta la expresión y la metilación disminuye. Entonces hace que vos no te puedas expresar, ¿no? La acetilación potencia la síntesis de proteínas y la metilación disminuye la síntesis de esa proteína, o de la proteína derivada del gen. Ahora, esos procesos son reversibles, ¿no? Van cambiando. ¿En función a qué? Y en función, por ejemplo, lo que a nosotros nos interesa es que haya o no haya señalización intracelular provocada por el ejercicio, ¿no? Entonces, miren este trabajo. Trabajo de investigación, 14 hombres, mujeres sanos, de 25 años, yo qué sé. Buscaron ver el nivel de metilación de la ADN. Acuérdense que metilación es silenciar. Entonces, ¿qué vieron? Hicieron un trabajo físico, aeróbico, y lo que buscaron fue cuál es la respuesta de determinados agentes que favorecen la metilación o la acetilación en el ADN. ¿Sí? 20 minutos post ejercicio, o sea, en respuesta aguda, lo que vieron es que esa metilación, o sea, el callamiento, el silenciamiento, mejor dicho, no callamiento, acabo de inventar una parte, disminuyó. Y hubo una disminución significativa en relación al descanso. Entonces, si vos disminuís la metilación, estás favoreciendo que se exprese. Al favorecer que se exprese, favorecer la cascada de señalización para generar esa respuesta. Entonces, fíjense, PGC1 alfa. Este es un factor que favorece el intercambio de los transportadores de las grasas. Este favorece la síntesis de proteínas. ¿Sí? Esta es la citrato sintasa, o sea, favorece el metabolismo aeróbico. ¿Sí? Y esta es otro señalizador que también favorece la síntesis de proteínas. Entonces, todos estos vieron disminuido su metilación. ¿Qué significa? Que tienen más capacidad de expresarse. La línea punteada es la línea donde arrancaron. Entonces, están menos metilados esos genes. Al estar menos metilados esos genes son proclives a ser activados. Y son proclives a ser activados significa que son proclives a sintetizar proteínas. Siempre y cuando tengan alimentación y descanso suficiente. Otro trabajo. 9 sujetos. Por lo general no son trabajos muy amplios en personas, porque es difícil hacer esto, pero bueno, por lo menos hay algunos trabajos ahora hay muchos más, ¿no? Pero hay algunos trabajos para investigar. 9 varones, fíjense, más o menos la edad más o menos parecida, consumo pico, 60 minutos pedaleando, 60 minutos pedaleando, al 76 más o menos 2% del consumo de oxígeno, biopsia muscular, o sea, le sacaron un cacho de músculo, y lo que vieron fueron estos marcadores, ¿sí? De acetilación de histona. Acuérdense que acetilación es desenrollar, digamos, la cromatina y expresarlo más, ¿no? Entonces, fíjense, el ejercicio activa quinasas que median la expropiación nuclear dependiente de la fosforilación de las enzimas que elimina la acetilación de histonas. ¿Qué significa esto en español? Significa que vos tenés moléculas que evitan la acetilación, o sea, evitan que se desenrolle. ¿Qué mostraron acá? Mostraron que con el ejercicio físico, esas moléculas que evitan que se desarrolle, o sea, la acetilación, fueron sacadas del núcleo. Es como que dijeron, no, vos andate de acá. Y al sacar esas moléculas, aumentó la expresión porque aumentaron la acetilación. Entonces, fíjense, AMPK, calmodulina, ¿sí? PKD, la PKD es la única que no generó cambios, ¿sí? La PKD está relacionada con la síntesis de proteínas. ¿Y por qué no generó cambios esta, la S738, yo qué sé? Esta está relacionada con la mTOR. ¿Por qué no generó cambios esto? Porque el trabajo era aeróbico, no era un trabajo de fuerza.
¿Qué generó este trabajo? Más estimulación sobre la MPK por el estrés metabólico y alteraciones en relación a la hipertensión. Otro trabajo. 8 sujetos, sedentarios. Esto ya sedentario, 24 años, más o menos todo igual. ¿Sí? Biopsia, también, lo mismo. ¿Qué compararon? Trabajo de baja intensidad con HIIT. ¿Sí? Baja intensidad, low intensity significa LI. Bueno, 40% del V2, 70 minutos pedaleando, 80%, 36 minutos. Una semana de separación, uno de otro. O sea, a los 8 quisieron hacer las dos cosas, pero con una semana de separación. ¿Qué encontraron? Encontraron que los dos, a las 3 horas posteriores al esfuerzo, los dos aumentaron la expresión. ¿De qué? Del ARN mensajero que codifica el PGC1 alfa. ¿Sí? Pero que fue mucho más elevada del trabajo que hicieron de HIIT. Pero que a las 19 horas volvió a bajar. ¿Sí? Y algo parecido surgió con la exportación nuclear de la enzima inhibidora de acetilación. O sea, lo mismo que le decía antes. A las 0 horas, o sea, ni bien terminó el proceso agudo, rápidamente del núcleo fue eliminado aquella molécula que inhibía la acetilación, o sea, la capacidad de expresión. Entonces le dijeron, no, vos andate de acá, necesitamos copiar este gen, porque si vos estás acá no lo puedo copiar. Entonces, pum, expropiese, afuera, de la mierda. Sacaron a ese gen, ¿sí? Perdón, a este no, sacaron a esa molécula. Entonces se pudo copiar eso. ¿Entienden? Entonces, fíjense, factores agudos y factores 3 horas. Factores, también, en realidad esto es un factor inmediato y esto es un factor agudo, ¿sí? Se dan en corto plazo. Pero lo que te está mostrando, y la idea de estos 3 trabajitos que les pongo, es que cuando nosotros hacemos un estrés mecánico, hacemos un estrés biológico, estamos generando cambios inmediatos que van a llevar a una copia o un proceso adaptativo. Importante, cada célula, cuando nosotros estamos hablando de las células, estamos simplificándolo para hablar de células como unidad funcional, digamos, ¿no? De un organismo multicelular como es el cuerpo humano, combina la autonomía individual, o sea, la regulación de sus propias funciones, de su propia homeostasis, con la interacción social, o sea, con las células que están alrededor. Ninguna célula responde sola, las células responden asociadas al resto. ¿Sí? Y para eso necesitan diferentes vías de comunicación, autócrina, parácrina y endócrina. Ya lo vimos esto, ¿no? Los modos de comunicación celular. ¿Bien? Ahora, una de esas formas de comunicarse con el resto y tener ese entorno social es por medio de las mioquinas. ¿Qué son las mioquinas? Las mioquinas son sustancias químicas sintetizadas por el músculo en actividad, por eso algunos autores le dicen ejercinas, porque no es que se forman por el músculo en reposo, sino que tiene que ser sometido a un estrés, y es a partir de ese estrés que forma esta secreción de las sustancias químicas llamadas mioquinas, en donde las principales o las más estudiadas se denominan interleuquinas. Clase que viene, les voy a explicar por qué se denomina interleuquina. ¿No? Y van a encontrar un montón. Interleuquina 6, interleuquina 10, la interleuquina 15, hay 400.000. Son proteínas de bajo peso molecular, eso significa que pueden pasar de un lugar al otro más fácil, que están relacionadas con sistemas de comunicación autócrino, parácrino y endócrino, y que son un medio de comunicación con el resto del organismo, y que vinculan de forma muy importante la actividad contráctil con el sistema inmune del cuerpo para defenderse de las tensiones a las cuales es sometido. ¿Sí? No hay una sola, hay varias. ¿Sí? Entonces, interleuquina 7 activa las células satélites que favorecen la hipertrofia muscular. Interleuquina 10 inhibe la síntesis de la interleuquina 1 que disminuye la capacidad de adaptación. El factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, que son inflamatorios. Y esto lo vamos a ver mejor en la clase que viene, pero es a modo de presentación. La interleuquina 7 baja los procesos inflamatorios, aumenta el número de receptores antagónicos en interleuquina 1, o sea, evitan que trabaje la interleuquina 1. Interleuquina 15 potencia el trofismo muscular, o sea, la hipertrofia, sobre todo en las fibras de contracción rápida. Baja el tejido adiposo y trabaja, o sea, está relacionado con el tejido adiposo
y hace que aumente, digamos, la utilización de ácidos grasos. Interleuquina 4 también favorece la fusión de la célula satélite con la célula muscular para favorecer la regeneración a partir de la obtención o la sumatoria del núcleo que tiene esa célula satélite tan importante para la hipertrofia muscular. Una sola sesión de ejercicio provoca cambios transitorios, o sea, los mismos que les mostré antes. A las 0 horas pasa tal cosa, a las 2 horas pasa tal cosa. Esos son cambios transitorios en la homeostasis celular. Le enquilombaste la vida en un ratito, pero si se repite a lo largo del tiempo, o sea, si hay una continuidad de entrenamiento, hay una repetición de entrenamiento y orientado a una carga de trabajo, es que se va a alcanzar una adaptación específica. Entonces, no hay que pensar en sesiones individuales, sino en sesiones combinadas. Y recordar siempre que el proceso adaptativo a nivel celular surge de la sumatoria de las diferentes sesiones de entrenamiento orientadas a un objetivo. ¿Sí? Los procesos de adaptación del organismo intervienen en varios sistemas orgánicos, cardiovascular, respiratorio. Ahora estamos hablando solo de la célula. Después nos vamos a empezar a meter en el resto. Pero piensen que ese quilombo que le generaste a la célula tiene que ser equilibrado por el resto. ¿Sí? Entonces, ese proceso de adaptación no es solamente de células, sino de todos los sistemas orgánicos y los mecanismos de control de esos sistemas orgánicos, para que entre todo este sistema funcional que es el cuerpo humano termine mejorando o termine teniendo un rédito funcional elevado. ¿Cuánto queda? Las adaptaciones se entienden como un proceso, no es una adaptación algo que pasa propio de una sesión. Es un proceso continuo que vos tenés que ir sosteniendo. Y como estado final, esa sería la conclusión, del ajuste del organismo a las cargas de entrenamiento, que tienen que tener, como les digo, cierta continuidad. ¿Sí? La reestructuración de la adaptación debe ser lo más específica posible en cuanto a la especificidad deportiva. O sea, si vos querés ganar fuerza en el ciclismo, bueno, tenés que hacer bicicleta, no vas a hacer pileta. Porque no tiene nada que ver las tensiones mecánicas de una cosa con la tensión mecánica de la otra. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la especificidad, que tanto se habla del principio de entrenamiento, uno de los principios es la especificidad del gesto, la especificidad de la carga, bueno, es por algo. Es porque mecánicamente, metabólicamente, el cuerpo va a tender a adaptarse lo más específicamente a la continuidad de los trabajos. ¿Sí? La adaptación es un elemento que junto con la carga y la recuperación, adaptación igual, carga y recuperación. ¿Sí? Carga y recuperación. Vos necesitas recuperar, esto lo habrán visto también en el principio de entrenamiento, relación óptima entre trabajo y descanso, necesitas recuperar, porque si vos no recuperás, le estás dando disminución de la capacidad de esa célula de incrementar su capacidad de fuerza, de su capacidad de ese proceso que estuvo sometido a tensión. ¿Sí? Entonces, la adaptación surge como el trabajo conjunto entre la carga y la recuperación, ¿sí? Que es, como expuse ahí, el núcleo del proceso de entrenamiento. Deportivo o no deportivo, ¿eh? El proceso deportivo, la licenciatura tiende a eso, pero no necesariamente hay que ser deportivo. Y algo que estuvieron hablando, que está muy bien, es la alimentación. La alimentación es fundamental para obtener energía y aminoácidos, o podemos poner las proteínas, como bien dijo una compañera, que te brinda más que el aminoácido. El aminoácido es el elemento esencial, es de donde parte, pero la proteína lo van a ver mucho mejor con Walter. Ambos son necesarios para el proceso de biosíntesis. O sea, si vos no tenés materia prima y no tenés energía, mucho te va a costar los procesos de biosíntesis. Por eso también es muy importante la alimentación en la etapa infanto-juvenil, en un sujeto que hace deporte. Porque entre que está haciendo deporte, tiene el estrés del crecimiento solo eso es un estrés. Necesita una tasa de consumo de oxígeno más alta. Y encima, el esfuerzo físico al cual es sometido, la tasa de alimentación tiene que ser mayor. ¿Sí? Bueno, fin de la clase. 47.